Capítulo 2 de las restricciones impuestas sobre la introducción de aquellos géneros y efectos extranjeros que pueden producirse dentro del reino. Sección 1. Con las restricciones de impuestos o de absolutas prohibiciones sobre la introducción de aquellos géneros extranjeros que pueden producirse dentro del reino, se asegura cierto monopolio en la venta de los efectos de la industria doméstica. De este modo, la prohibición, por ejemplo, de entrar ganados vivos de países extraños asegura a los ganados nacionales el monopolio de los suyos, o sea, un privilegio exclusivo en las carnes que se consumen en el reino. Igual ventaja daría a los labradores de granos un alto impuesto sobre el trigo que se introdujese de fuera, que en años de mediana abundancia equivaldría a una absoluta prohibición. La de la entrada de paños y tejidos extranjeros de lana es igualmente favorable a la manufactura nacional de esta especie, y lo mismo debe decirse de la de sedas o de cualquier otro género de manufacturas. La prohibición de lienzos no lo ha conseguido enteramente, ni es fácil que lo consiga en mucho tiempo. En la Gran Bretaña han adquirido este monopolio en favor de unos nacionales y en contra de otros. Casi todas las especies de manufacturas, la variedad de géneros cuya introducción está prohibida en la Gran Bretaña, absolutamente o bajo ciertas prevenciones, excede a cuantos son capaces de imaginar los que no hayan visto por sí mismos los reglamentos de sus aduanas. Es seguro y evidente que este monopolio del mercado interno del reino da un fomento muy grande a aquellas particulares especies de industria que lo disfrutan, llamando regularmente hacia aquel destino mayores fondos, así como más porción de trabajo de la sociedad que lo que de otro modo se emplearía en ella. Pero no resulta tan evidente ni seguro si este monopolio por su tendencia natural es aumentativo de la industria general de la nación, y si le da la dirección más ventajosa de que es capaz, o si sería más útil dejarla dirigirse hacia otras partes. La industria general de una sociedad nunca puede exceder de aquella que sea capaz de emplear el capital nacional, así como el número de operarios que emplea de continuo. Un particular debe guardar cierta proporción con su capital. Así, el número de los que pueden ser empleados constantemente por todos los miembros de una gran sociedad debe guardarla también con el fondo de la misma, sin exceder jamás de dicha proporción. No hay reglamento ni estatuto mercantil capaz de aumentar la cantidad de industria en cualquier sociedad, a más de lo que su capital pueda mantener y emplear. A lo sumo, lo que será capaz de hacer estribará en dirigir parte de su empleo hacia donde de otra suerte no se orientaría. Pero de ningún modo puede asegurarse que esta dirección artificial, dimanada de aquellos reglamentos, haya de ser más ventajosa a la sociedad en común, que lo hubiera sido si se hubiese dejado a esta misma industria tomar libremente y de propio movimiento la dirección a que por sí misma se inclinase. Cada individuo en particular
pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no el de la sociedad en común. Pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, sin premeditación suya, el empleo más útil a la sociedad como tal. En primer lugar, todo individuo procura emplear su capital lo más cerca que puede de su vista e inspección, y por consiguiente, en cuanto está de su parte, sostener la industria doméstica, con tal que por dicho medio pueda conseguir las ganancias ordinarias del fondo o, a lo menos, no mucho menores que las regulares. Por tanto, en caso de ser iguales o casi iguales las ganancias, cualquier comerciante al por mayor prefiere naturalmente el comercio interno al externo de consumo y este al externo de transporte simple. En el comercio interno nunca tiene el capital tan lejos de su vista como en el externo de consumo doméstico. Puede conocer mejor el carácter y situación de las personas a quien lo fía, y cuando le engañen estará mejor instruido de las leyes del país para conseguir una satisfacción más pronta. En el comercio de transporte se halla el capital del negociante como dividido entre dos naciones extrañas y, atendida la naturaleza del tráfico, nunca será necesario que porción alguna de sus fondos venga a ponerse bajo su inmediata inspección ni próxima a su vista. Del capital que un comerciante de Ámsterdam, por ejemplo, emplea en conducir trigo desde Lisboa a Koningsberg, la mitad habría de estar necesariamente en una de estas plazas y la mitad restante en la otra, sin que ninguna porción de él fuese necesario situarla en Ámsterdam. La residencia natural de semejante comerciante, según las circunstancias de su negociación, debería ser en Koningsberg o en Lisboa, y solo determinadas causas extrañas a aquel comercio podrían obligarle a residir en Ámsterdam, en cuyo caso la incomodidad y desazón que habría de sentir al verse tan separado de su caudal le haría generalmente resolverse por conducir al lugar de su residencia tanto los efectos procedentes de Lisboa para Koningsberg como los de esta plaza para Lisboa. Y aunque esto le ocasionase la penalidad y gastos de cargar y descargar sus géneros repetidas veces, así como el pago acaso de algunos derechos de aduanas, solo por tener cerca de sí y bajo su inspección inmediata parte de sus caudales, se sujetaría gustoso a tales gabelas extraordinarias. Por esta razón, todos aquellos países cuyo comercio consiste principalmente en el de transporte suelen ser como una factoría general o depósito mercantil de los géneros y mercaderías de cuantas naciones entran recíprocamente en su giro. El comerciante, para evitar cargas y conducciones, procura siempre vender en el mercado doméstico cuantos géneros le es posible, de aquellos mismos que tiene destinados a transportar, convirtiendo así el tráfico de transporte en comercio exterior de consumo doméstico. De igual suerte, un comerciante, en este último, después que ha hecho el acopio de géneros que ha de exportar a otros países entre las manufacturas nacionales, se alegrará de que le compren parte de ellas en el mercado interno, aunque sean algo menores las ganancias, porque de este modo elude los riesgos, incomodidades y gastos de extracción y conducción.
convirtiendo también, en cuanto le es posible, el comercio externo en comercio interno doméstico. El reino, pues, la patria, la casa del comerciante, viene a ser como el punto sobre que circulan continuamente los capitales de los habitantes de cualquier país, así como el centro hacia donde gravitan naturalmente, a no mediar alguna cosa particular extrínseca que los repela hacia otros empleos o destinos. Un capital empleado en el comercio interno pone en movimiento, como ya hemos dicho, mayor cantidad de industria, dando renta y que trabajar a mayor número de habitantes que igual fondo empleado en el comercio externo de consumo interno, y el que se emplea en este último tiene la misma ventaja sobre igual capital en el de transporte simple. En caso, pues, de iguales o casi iguales ganancias, cada uno de los individuos de una nación se inclina naturalmente a emplear sus capitales del modo más a propósito y proporcionado al fomento y progresos de la industria doméstica, en forma que dé empleo y trabajo a mayor número de gentes dentro de la patria, aunque su meditado objeto sea la propia conveniencia y nada tenga de directo patriotismo. En segundo lugar, cualquiera que emplea su capital en sostener la industria doméstica siempre procura fomentar aquel ramo cuyo producto es de mayor valor y utilidad. El producto de la industria es lo que ésta añade a los materiales en que se ejercita, y por tanto las ganancias del fabricante habrán de ser a proporción de este producto. El deseo y las miras de ganancia es lo que regularmente empeña al hombre en las empresas de la negociación, empleando sus caudales en sostener la industria. Por lo mismo, siempre procurará emplearlos en aquello cuyo producto estima ser de más valor, o que pueda cambiarse por mayor cantidad de dinero o de cualquier otra mercadería. Pero la renta anual de toda una sociedad en común es precisamente igual al valor permutable del producto anual de su industria, o mejor dicho, el mismo valor permutable, y como cualquier individuo particularmente procura poner todo el empeño en emplear su capital para sostener la industria doméstica, así como en elegir y dirigir aquel ramo que ha de dejar productos de más valor, cada uno de por sí viene a esforzarse sin intentarlo directamente en conseguir el máximo de renta anual de la sociedad en común. Ninguno por lo general se propone originariamente promover el interés público y, acaso, ni aún conoce cómo lo fomenta cuando no abriga tal propósito. Cuando prefiere la industria doméstica a la extranjera, solo medita su propia seguridad, y cuando dirige la primera de forma que su producto sea del mayor valor posible, solo piensa en su ganancia propia. Pero en este y en otros muchos casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención. No es contra la sociedad el hecho de que este laudable fin deje de ser por todos premeditado, porque siguiendo cada particular por un camino justo y bien dirigido, las miras de su interés propio promueven el de común con más eficacia a veces que cuando de intento piensa fomentarlo directamente. No son muchas las cosas buenas que vemos ejecutadas por aquellos que presumen de obrar solamente por el bien común, porque aparte de la lisonja
Es necesario en quienes realmente actúen con este solo fin un patriotismo del cual se dan en el mundo muy pocos ejemplos. Lo corriente es afectarlo, pero esta afectación no es muy común en los comerciantes porque, con muy pocas palabras y menos discursos, cualquiera resultaría convencido de su ficción. Cual sea la especie de industria doméstica más interesante para el empleo de un capital y cuyo producto puede ser probablemente de más valor, podrá juzgarlo mejor un individuo interesado que un ministro que gobierna una nación. El magistrado que intentase dirigir a los particulares sobre la forma de emplear sus respectivos capitales tomaría a su cargo una empresa imposible a su atención, impracticable por sus fuerzas naturales, y se arrogaría una autoridad que no puede fiarse prudentemente ni a una sola persona, ni a un senado, aunque sea el más sabio del mundo. De manera que en cualquiera que presumiese de bastarse por sí solo para tan inaccesible empeño, sería muy peligrosa tan indiscreta autoridad. Conceder monopolios en el mercado doméstico o un mercado exclusivo a cualquier especie de industria en particular, no permitiendo que se venda en la nación más producto de su género que el que da de sí la industria nacional en aquel ramo, viene a caer en el mismo inconveniente y a excepción de algunos casos en que por otros fines políticos o de interés convenga de otro modo, semejante estatuto ha de ser inútil o absolutamente perjudicial. Será inútil, evidentemente, si el producto doméstico puede venderse tan barato y tan bueno como el extranjero de la misma especie, y si no puede venderse ni tan barato ni tan bueno, será evidentemente perjudicial. Siempre fue máxima constante de cualquier prudente padre de familia no hacer en casa lo que ha de costar más caro que comprarlo. El sastre, por esta razón, no hace zapatos para sí y para su familia, sino que los compra del zapatero. Este no cose sus vestidos, sino que los encomienda al sastre. El labrador no hace en su casa ni lo uno ni lo otro, sino que emplea el dinero en dar que trabajar a aquellos dos operarios. Interesa a todos ellos emplear su industria por aquel camino que les proporciona más ventajas, comprando en una parte del producto de la propia o con su precio, que es lo mismo lo que la industria de otro produce y ellos necesitan. Rara vez deja de ser prudente en la dirección económica de un Estado la máxima que es acertada en el gobierno de una familia particular. Cuando de un país extranjero se nos puede surtir de una mercadería a precio más cómodo que al que nosotros podemos fabricarla, será mejor comprarla que hacerla, dando por ella parte del producto de nuestra propia industria y dejando a ésta emplearse en aquellos ramos en que saque ventaja al extranjero, como que la industria de un país es siempre proporcionada al capital que la emplea. No por eso quedará disminuida, así como no lo quedan las conveniencias de los artesanos cuyos ejemplos propusimos arriba. Lo que obra aquella operación es que la industria busque por sí misma el empleo en que pueda sacar más provecho y más ventajas,
y ciertamente no está empleado con la mayor ventaja aquel capital que se destina a un objeto que puede comprarse más barato que hacerse, disminuyéndose seguramente más o menos el valor del producto anual cuando por aquel camino se separa un capital del empleo productivo de mercaderías de más valor que las que aquella violenta dirección le hace producir. Así pues, la mercadería que se empeña en producir podría comprarse más barata del extranjero que lo que puede comprarse en el reino, adquiriéndose solamente con una parte de otras mercaderías o, en otros términos, con solo una parte del precio de aquellas mercaderías que podría haber producido dentro del reino la industria empleada en su fabricación con igual capital, si se la hubiera dejado seguir la inclinación natural. En consecuencia, con estos estatutos se separa la industria del país de un empleo más ventajoso y se aplica en el que lo es menos, y en lugar de aumentarse el valor permutable de su producto anual, no puede menos de disminuirse considerablemente. Es cierto que por medio de los reglamentos restrictivos contra el extranjero puede adquirirse y perfeccionarse una manufactura o un artefacto particular con más prontitud que adoptando el sistema contrario, fabricándose al cabo de cierto tiempo dentro del reino tan barata o más que en los extranjeros. Pero aunque la industria doméstica puede conducirse de este modo por un canal particular más pronto que en la otra forma, de ninguna manera se inferirá por ello que la suma total de su industria común o de sus rentas en general tengan que aumentarse con reglamentos semejantes. La industria general de la sociedad solo puede aumentar a proporción del aumento de su capital, y este incremento solo puede verificarse con el ahorro gradual de sus rentas o utilidades, siendo así pues que el fondo inmediato de aquellos reglamentos es disminuir en aquel artículo las rentas de la sociedad, resultando imposible que la disminución de tales rentas se vea compensada por el aumento de su capital, ni más pronto ni más seguramente que si se hubiese dejado a la industria obrar de su propio movimiento. Habría de ser más ventajoso a una sociedad dejar que los capitales y la industria abracen los empleos que busquen de su propio acuerdo y tendencia a impulsos de las circunstancias de los tiempos, que inclinarnos con reglamentos y restricciones hacia cierto ramo particular. Aún puesto el caso de que la sociedad por falta de aquellos reglamentos nunca llegase a adquirir la manufactura particular que pretendiese, no por esto necesariamente sería más pobre en periodo alguno, porque en cualquier tiempo su capital y su industria podrían haberse empleado en otros ramos distintos según las circunstancias del país. En todo caso, podían haber sido sus rentas las mayores que fuesen capaces de rendir sus capitales, y tanto el capital común como las rentas de la sociedad se hubieran aumentado con la posible rapidez. Son a veces tan grandes las ventajas que unos países tienen sobre otros en ciertas producciones que todo el mundo conoce perfectamente que resulta vano pretender luchar contra ellas. En Escocia podían plantarse muchas viñas y obtenerse muy buenos vinos,
por medio de cubiertas o vidrieras, paredes defensivas y otros sistemas de conservación, pero saldría 30 veces más caro que el que de la misma calidad puede obtenerse de otro país. Sería un estatuto racional prohibir allí la introducción de vinos extranjeros solo por el fin de fomentar la fábrica del clarete o del borgoñón en Escocia. Pues sí, resultaría un manifiesto absurdo emplear 30 veces más capital y 30 veces más industria en un país que lo que hubiera sido necesario para comprar en los extranjeros igual cantidad de aquellas mercancías de cuya falta se trate. ¿No sería también un absurdo, tanto o más craso, convertir o inclinar hacia cualquier empleo una tercera parte, por ejemplo, o una trecentésima más de industria o de capital? Los mercaderes y fabricantes son los que ganan más en el monopolio que se concede al mercado doméstico, prohibiendo la entrada del extranjero. Las prohibiciones relativas a la introducción de ganados y los impuestos sobre la de granos, que en tiempos de moderada abundancia equivale a una prohibición absoluta, nunca fueron tan ventajosos a los ganaderos y labradores como lo son las de otros géneros a los fabricantes y mercaderes. Las manufacturas, especialmente las más finas, se transportan con más facilidad y menos coste que el trigo y el ganado, y así en traer y llevar manufacturas es en lo que regularmente se emplea el comercio extranjero. En estas, una pequeña ventaja es suficiente para que el extraño venda a un precio más bajo que los operarios nacionales, aun dentro del mismo mercado del país a donde aquel las tiene que conducir. Pero para hacerlo así, con las producciones crudas del suelo, sería necesaria una ventaja desmesurada, permitiéndose franca la entrada de las manufacturas extranjeras. Padecerían sin duda varias de las domésticas, y algunas quedarían enteramente arruinadas, quedando en la situación de tener que buscar otro empleo y otro destino mucha parte de los fondos y de la industria nacional. No obstante, aun cuando fuese mucho mayor aquella franquicia, para las rudas producciones de la tierra jamás podría producir igual efecto en la agricultura. Aunque fuese perpetua y perfecta la libertad de introducir ganados de fuera del reino, sería tan poco el que se introduciría que poco o nada llegaría a padecer el trato de los ganaderos. Tal vez no podría encontrarse nada de tan costosa conducción como el ganado vivo, ya sea por tierra o por agua. Por tierra va por su pie y pasta lo que encuentra, pero por agua, sobre los demás gastos, hay que darles el alimento con 1000 incomodidades y pérdidas. El corto espacio de mar que media entre Inglaterra e Irlanda facilita mucho este transporte, y con todo se tiene por cosa sentada que nunca llegaría a dañar al tráfico de los ganaderos de la Gran Bretaña una perpetua franquicia en la introducción del ganado irlandés. Todos los países próximos a las costas de Irlanda son tierras de pasto y de ganados, por lo que en aquellas inmediaciones no necesita la Gran Bretaña de ganados ajenos. Así, para introducirlos, los irlandeses tienen que atravesar vastos países para buscar mercado. El ganado gordo no puede llevarse lejos. El flaco no puede rendir en su precio lo que cuesta su conducción,
puesto que tendría que bajar en un país en que se venden gordos y cebados, y lo mismo puede decirse de la introducción de carnes saladas por su poco consumo y mucho coste a proporción de las frescas. La introducción de granos extranjeros tampoco puede dañar el interés del labrador. La corta cantidad que se introduce, aún en tiempo de carestía, con respecto al que se necesita en un país labrantil, puede satisfacer a los labradores. En la Gran Bretaña hay una razón especial, porque las gratificaciones para su extracción en tiempo de abundancia ocasionan mayor exportación y por consiguiente mayor introducción en tiempo de carestía que la que se verificaría en fuerza del estado actual del cultivo del país. A causa de aquellas gratificaciones, la abundancia de unos años no puede compensar suficientemente la escasez de otros, y como con ellas se aumenta la cantidad regular de la extracción, no puede menos de acrecentarse también la de la introducción con el actual estado de su agricultura. No existiendo aquellas gratificaciones para la saca, como que extraería menos se habría de introducir también. Sin ellas, los mercaderes de granos, cuantos los extraen e introducen de países extranjeros, perderían mucho, porque emplearían menos, pero los labradores ya hacendados padecerían muy poco o nada. Así se advierte que en quien se hace más visible el ansia para que se establezcan premios para la saca no es en los labradores, sino en los empleantes. Entre todos los vasallos de una nación, los menos embebidos en el espíritu del monopolio son los hacendados del campo, labradores y dueños de predios rústicos. Cualquier empresario de una gran fábrica o manufactura se pone en acecho y se inquieta al ver que a pocas millas de distancia se establece otra nueva de la misma especie. El empresario de las fábricas de paños de Abbeville estipuló que no se había de establecer otra de la misma especie en 30 leguas del contorno de aquella ciudad. Por el contrario, los labradores y hacendados se encuentran generalmente más dispuestos a promover que a restringir el cultivo y adelanto de los campos y labradores vecinos. No guardan secretos, ni tienen aquella reserva que concurre en la mayor parte de los fabricantes y artesanos. Antes bien, se hallan prontos casi siempre a comunicarse recíprocamente cualquier descubrimiento relativo al método de labrar más ventajoso. Pius quaestus, dice el viejo Catón, stabilissimus que minimique individuosus minimique male cogitates sunt, qui in eo studio cogitantes sunt. Los labradores y hacendados del campo, dispersos en varias partes del país, no pueden tan fácilmente combinarse como los mercaderes y fabricantes que, juntos en las ciudades y acostumbrados a aquel espíritu de monopolio exclusivo de gremio y de incorporación que entre ellos prevalece, procuran conservar contra todos sus compatriotas los mismos privilegios exclusivos que obtienen contra los demás habitantes del pueblo en que residen, habiendo sido, según creencia general, los primeros inventores de aquellas restricciones sobre la introducción de mercaderías extranjeras, asegurándose de este modo el monopolio doméstico de su nación. A imitación de ellos y por igualarse con los mismos que les oprimen, solicitaron los labradores de la Gran Bretaña, olvidados de la generosidad
que regularmente brilla entre esta clase de ciudadanos el privilegio exclusivo de abastecer el reino de granos y de carnes. ¿Acaso no se tomaron bastante tiempo para medir, para meditar, lo mucho menos que obraba en sus intereses aquella libertad de comercio de granos que en los de la clase de gentes que pretendieron imitar?